Muy bien, continuamos con la segunda parte del tema, segunda parte del video. Entonces, en las definiciones anteriores hemos estado observando eh, diferenciar lo que es individuo, lo que es especie y es población, y ahora continuamos con otras definiciones, comunidad. Pero antes de hablar de una comunidad, vamos a entender las definiciones acerca de especie y lo que es población, ¿correcto? Entonces, para esto hemos utilizado este esquema que nos será de útil importancia para diferenciar esos conceptos, esos términos. Muy bien, entonces ahí está en la pantalla, se observa, claro, ya. Muy bien, entonces, hemos estudiado que el individuo es un organismo que vive en un lugar, en un medio, y que a la vez se va a diferenciar de otro por su tipo de nutrición, por su tamaño, por su forma, por sus hábitos, por la forma como se han adaptado a un medio, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ratón de campo, ¿sí? Que sería el ejemplo de un individuo. Ahí está, un ratón de campo. Sin embargo, en la naturaleza no solamente vamos a encontrar a un ratón eh, viviendo aislado, ¿no? Porque realmente los ratones de campo se tienen que reproducir, las madres deben criar a sus hijos, ¿no? Cuidan a las crías. Entonces vamos a ver el ejemplo. Miren, acá tenemos varios ratones, ¿sí? Acá he dibujado 5, pero en sí van a ser varios, ¿no? Va a ser una cantidad numerosa. Entonces, cuando tengamos a muchos ratones de la misma especie, ¿correcto? Muchos ratones de la misma especie, ellos van a estar viviendo, interactuando en un lugar, ¿sí? Tienen que estar ellos sobre un espacio físico, como les había mencionado. Entonces, para poder recordar el término especie, especie era el conjunto de individuos que bajo formas naturales pueden intercruzarse. Acá estamos observando, por ejemplo, una especie, miren, ¿lo ven? Acá está la especie de ratón. Si acá tengo un ratón de campo individual, uno, y acá tengo varios, 100, 200, 400, ese conjunto de individuos, ese conjunto de ratones de esa especie, correcto, corresponde a una especie, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, el conjunto de ratones, todos esos ratones que pueden cruzarse, que pueden tener descendientes, vuelvo a repetir, en conjunto corresponde a una especie. Muy bien, entonces, pero este conjunto de individuos, este conjunto de ratones, están viviendo sobre un área física, ¿sí? En una superficie. Entonces, cuando ya tengo ese conjunto de individuos de la misma especie, en este caso, ratones de campo, que se encuentran residiendo, habitando un área física, estamos hablando de una población. Entonces acá yo puedo observar una población de ratones. Es obvio que aquí estoy observando también este pasto, plantas, pero no las vamos a considerar, solamente referencial. Entonces aquí observo una población de ratones. Recordemos que una población, volvemos a definirla, es el conjunto de individuos de la misma especie, ¿correcto? Que viven en un lugar determinado, en un espacio físico. Ya hay que tener en cuenta esto. Entonces aquí vamos a colocar población, ¿no? Esto sería población. Muy bien. Entonces, vamos a diferenciar. Entonces recuerden que si quitamos, por ejemplo, las nubes, el agua, el sol, ¿sí? Quitamos todo, nos quedamos solamente con ratones. Es el conjunto de ratones que pueden reproducirse y originar descendencia fértil, es la especie.
le sumamos todo ese lugar donde están viviendo, comparten el agua, comparten la luz, comparten ese espacio físico, las hembras, tenemos la población. Entonces acá yo observo una población de ratones. ¿Quedó claro? Ahora, hay que entender algo muy importante. Pero no necesariamente aquí, por ejemplo, van a existir ratones. Como ustedes están observando, hay plantas, habrá insectos, habrán árboles quizás, aves, ¿sí? Habrá de repente otra especie de ratones, pueden haber conejos de campo, silvestres. Entonces aquí tenemos que entender, alumnos, que no solamente vamos a encontrar la población de una especie o una población que corresponda a una sola especie. Entonces en la naturaleza, en los ecosistemas, vamos a observar varias poblaciones. Por ejemplo, una población de ratones, población de hormigas, población de plantas, población de hongos, población de aves, población de serpientes, de alacranes. Son muchas especies, son muchas poblaciones, mejor dicho, que están interactuando, que están viviendo en un lugar. ¿Sí? Entonces, cuando ya vamos a hablar de poblaciones, de especies que son diferentes, debemos pasar a otro nivel, a lo que se conoce como la comunidad. ¿Sí? Vamos a entenderlo hoy. Entonces no olvidemos las definiciones. Tenemos acá un individuo, este ratón lindo que está acá, es el ratón de campo, varios ratones, corresponde a la especie, se pueden cruzar, tener descendencia fértil. Estos ratones están viviendo en un lugar, ese lugar se denomina hábitat, no olvidarse, ¿ya? Ese lugar donde están viviendo esta población de ratones se llama hábitat. Entonces tengo los ratones en un lugar, en un espacio físico, compartiendo los recursos como la luz, el agua, ¿correcto? Las hembras, todos los recursos, el alimento también. Esta ya sería una población de ratones. ¿Quedó claro? Pero no solamente va a haber una población de ratones, puede haber población de otras especies. Entonces pasamos a comunidad. Vamos a definir claramente qué es comunidad. Entonces la comunidad se define como el conjunto, ya es el conjunto entonces, conjunto de poblaciones, conjunto de poblaciones, ya conjunto de poblaciones. Entonces aquí estamos hablando, nos referimos entonces a varias poblaciones, ¿no? No solamente una población de una especie, sino de muchas especies. Entonces, conjunto de poblaciones, de especies, conjunto de poblaciones de especies diferentes, de especies ¿sí? Ahí está, ¿ya? De especies diferentes. Entonces, como les vuelvo a repetir, en una comunidad debemos encontrar muchas especies. Y estas especies, como ya les menciono, especie corresponde a un número, a un conjunto de individuos. Entonces es numeroso, no es uno, son muchos individuos. Entonces volvemos a repetir, población de ratones, población, pero en el suelo de hormigas, población de hongos, de plantas, ¿no? De repente palomas, aves, población de serpientes, ¿no? Son varias especies que están viviendo en un lugar. Entonces, el conjunto de poblaciones es un conjunto de poblaciones de especies diferentes. ¿Qué más? Que viven e interactúan. Ya, ahí está, miren. Viven ciertas poblaciones de especies diferentes, van a vivir entre sí, van a interactuar. Van a de repente competir también por algún recurso, pueden competir de repente por el alimento también. Pueden competir por el espacio, ¿no? Eso se puede observar en la naturaleza. Que muchas especies van a luchar entre sí por quedarse como por un lugar, ¿no? Por el alimento también, porque pueden haber poblaciones que compartan el mismo alimento y ahí sí va a haber conflicto entre estos individuos.
Entonces, que viven e interactúan en el mismo sitio, en el mismo sitio, en el mismo sitio, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos la definición de lo que es una comunidad. ¿Correcto? Entonces ya sabemos que la comunidad es el conjunto de poblaciones de especies diferentes, ¿ya? De especies diferentes. Población de ratones, de alacranes, población de hormigas, población de aves, de árboles, que viven e interactúan. Hay interacción entre ellos, ya les he mencionado, pueden competir por el mismo alimento, pueden luchar en el mismo sitio, en un lugar y en un mismo tiempo, ¿ya? Muy bien, teniendo en cuenta esto, ahora creo que es más sencillo entenderlo y más fácil. Vamos a poner acá la flechita. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los componentes de un ecosistema. Primero ya hemos dado una pequeña definición del ecosistema, ¿se acuerdan hace rato en el video anterior? Pero ahora vamos a entrar un poco más a detalles, ¿ya? Entonces el ecosistema tiene componentes de un ecosistema. El ecosistema tiene dos componentes, los elementos abióticos y un componente abiótico o elemento abiótico. Eso corresponde a un ecosistema. Entonces, no olvidarse, así importante es, entonces los ecosistemas tienen dos componentes, ¿ya? Dos. Un componente biótico y un componente abiótico. No olvidarse de ese detalle. Entonces, vamos a ver por acá. El componente que corresponde a un elemento, a elementos bióticos. Entonces, cuando hablamos de elementos bióticos, vamos acá a definir qué sería. Biótico de vida, o sea, ese componente del ecosistema se refiere a todo lo viviente, ¿sí? A todos los seres vivos que están formando parte de ese ecosistema. Y estos seres vivos no solamente van a corresponder a una población de una especie, sino a muchas poblaciones de muchas especies. Eso nos hace recordar a comunidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces el ecosistema, primer componente, los elementos bióticos. Los elementos bióticos, entonces vamos por acá, son el conjunto, la reunión, entonces, de los seres vivos. Ahí está. Son el conjunto de los seres vivos. Ahí está, ¿ya? En otras palabras, son todo lo vivo. Y estos seres vivos, ¿quiénes pueden ser? A ver, ponemos con la flechita. Estos seres vivos, ¿quiénes pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, animales, plantas, ahí está, ¿ven? Pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser hongos, pueden ser algas, pueden ser bacterias, ¿ya? Protistas, entonces son todos estos organismos que forman parte de un ecosistema, es un componente del ecosistema. Todos ellos son los elementos bióticos de un ecosistema. Y aquí obviamente vamos a observar muchas especies. Y como una especie vive en un lugar determinado, hablamos ya de una población. Por lo tanto, en los elementos bióticos se puede resumir como el conjunto de todas las poblaciones.
en un ecosistema, entonces vamos a observar poblaciones de especies diferentes, ¿sí? Todas esas especies diferentes, ese conjunto de poblaciones de especies diferentes, es equivalente a referirse a los elementos bióticos de un ecosistema. Por lo tanto, por ende, por consiguiente, se concluye, se deduce que aquí los elementos bióticos corresponden a la comunidad. La comunidad. Entonces, vamos a agregar acá comunidad. Entonces, cuando hablamos de un ecosistema en su primer componente, que es los elementos bióticos, es la comunidad. Toda esta definición que hemos hablado es el elemento biótico de un ecosistema. ¿Ya? Entonces, ahí todo lo biótico, lo que tiene vida de un ecosistema, es la comunidad. O sea, animales, plantas, hongos, algas, bacterias, protistas, todo eso. El otro componente de un ecosistema son los elementos abióticos. ¿Sí? Los elementos abióticos. Lo abiótico se refiere a lo no vivo, o sea, lo que no tiene vida. Entonces, ¿quiénes son? Vamos a definirlo por acá. Elementos abióticos son el conjunto de los factores ambientales. ¿Ya? Los factores ambientales. Ahí están, factores ambientales. ¿Pero qué factores ambientales? Factores ambientales físicos y químicos. Factores ambientales físicos y químicos. Que influyen en los organismos. Ahí está, ¿no? Entonces, estos factores ambientales físicos químicos sí van a influenciar de alguna manera en los seres vivos, en los hábitos de vida de estos organismos, ¿no? ¿Qué más? Coma, entonces acá escribimos, los elementos abióticos son todo lo no vivo. Todo lo no vivo. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, el agua, el aire, ¿ven? El suelo, el clima, ¿ven? El clima, el aire, ¿no? La luz, por ejemplo, ¿no? Los minerales que hay en el suelo, por ejemplo, los minerales. Minerales que estén disueltos en el agua, por ejemplo, ¿no? Estos corresponden a los elementos abióticos, todo lo no vivo. Entonces, ahí debemos reconocer, muchachos, que tenemos dos componentes. El componente biótico, que son todas las poblaciones de especies diferentes, que ya lo hemos visto anteriormente en comunidad. La comunidad es el elemento biótico. Y el elemento biótico es lo no vivo. Hasta que hemos terminado con la clase, ¿ya? En los siguientes videos vamos a trabajar la segunda y tercera parte. Muchas gracias, alumnos. Espero que les haya gustado la clase. Ahí nos quedamos. Gracias.